reloj marca la medianoche y las sombras cobran vida. Es hora de relatos oscuros. ¿Listo para enfrentar tus miedos? En una pequeña ciudad universitaria, un grupo de estudiantes de informática descubrió algo inquietante en las profundidades de Internet. Habían estado explorando redes poco conocidas y rincones oscuros de la web para un proyecto de clase, cuando se toparon con un foro misterioso llamado la Red Oscura. El foro estaba lleno de hilos y publicaciones que parecían normales a primera vista, pero había algo perturbador en el tono y el contenido de los mensajes. Hablaban de experimentos sociales secretos, teorías de conspiración y fenómenos inexplicables, con una seriedad que iba más allá de lo que se esperaría de simples historias de terror en Internet. Curiosos y un poco asustados, los estudiantes decidieron investigar más. Uno de ellos, Lucas, se obsesionó con el foro, pasando horas leyendo y documentando cada hilo. Empezó a notar patrones y referencias a un experimento en particular llamado Proyecto Ecos, que supuestamente se llevaba a cabo en su propia universidad. Proyecto Ecos parecía ser una serie de experimentos psicológicos y sociológicos que manipulaban a personas sin su conocimiento. Los detalles eran vagos, pero lo suficientemente creíbles como para que Lucas y sus amigos empezaran a sentirse paranoicos. Comenzaron a cuestionar si algunos eventos recientes en la universidad eran parte de estos experimentos. La obsesión de Lucas creció y empezó a experimentar sucesos extraños. Recibía mensajes anónimos con advertencias y enigmas, veía figuras siguiéndolo de lejos, y su computadora mostraba signos de haber sido hackeada. Sus amigos estaban preocupados, pero Lucas estaba convencido de que estaba cerca de descubrir algo grande. Una noche, Lucas desapareció. Sus amigos lo buscaron, revisando su computadora y encontrando un mensaje críptico en la Red Oscura, que decía: "El Ecos ha resonado". Temiendo lo peor, informaron a la policía, pero no había rastro de Lucas ni de su paradero. Los días se convirtieron en semanas, y no había noticias de Lucas. El foro, la Red Oscura, fue eliminado misteriosamente, dejando atrás solo preguntas sin respuesta. Los amigos de Lucas se encontraron en una encrucijada de miedo y confusión. La desaparición de Lucas y la eliminación del foro, la Red Oscura, parecían estar conectadas, pero no tenían pruebas concretas para demostrarlo. Decidieron realizar su propia investigación, recordando las palabras y advertencias que Lucas había encontrado en los mensajes crípticos. Mientras indagaban, descubrieron que varios estudiantes y profesores habían experimentado incidentes similares, mensajes extraños, sensación de ser vigilados y encuentros con individuos desconocidos. Todos estos incidentes parecían relacionarse de alguna manera con Proyecto Ecos. Una noche, mientras revisaban los archivos de Lucas, encontraron un video oculto en una carpeta encriptada. El video mostraba una serie de imágenes distorsionadas y clips que parecían ser de cámaras de seguridad de la universidad. Lo más perturbador era que, en algunas de las imágenes, aparecía Lucas mirando directamente a la cámara con una expresión de miedo y confusión. Al final del video, apareció un mensaje: "El conocimiento es un eco, resonando en la oscuridad". Este mensaje reforzó su sospecha de que la universidad estaba involucrada en algo más profundo y siniestro de lo que habían imaginado. Determinados a encontrar respuestas, los amigos de Lucas comenzaron a seguir las pistas del video. Esto los llevó a una parte abandonada del campus, donde encontraron una serie de habitaciones que parecían haber sido usadas para experimentos. Había papeles esparcidos, monitores de computadora antiguos y equipos de grabación. Mientras exploraban, uno de ellos descubrió una puerta oculta detrás de una estantería. Al abrirla, encontraron una pequeña habitación con una sola silla en el centro y un complejo sistema de cámaras y micrófonos apuntando hacia ella. En la pared, había una pizarra con el nombre Proyecto Ecos y una lista de nombres, entre los que estaba el de Lucas. De repente, escucharon pasos acercándose. Se escondieron justo a tiempo antes de que un grupo de personas entrara en la habitación. No pudieron ver sus caras, pero escucharon fragmentos de su conversación. Hablaban sobre la manipulación de la percepción y el control del comportamiento, confirmando sus temores de que Proyecto Ecos era real y mucho más peligroso de lo que habían pensado. Al salir de su escondite después de que el grupo se fuera, los amigos se dieron cuenta de que tenían que actuar rápido. Decidieron recopilar toda la evidencia y llevarla a las autoridades, esperando exponer Proyecto Ecos y encontrar a Lucas. Pero antes de que pudieran actuar, los amigos de Lucas se dieron cuenta de que estaban siendo vigilados.
Alguien había notado su investigación y comenzó a seguir sus pasos. Recibían llamadas anónimas con amenazas veladas y advertencias de que abandonaran su búsqueda. Pero estaban demasiado involucrados para retroceder ahora, tenían que encontrar a Lucas y exponer la verdad sobre el proyecto ECOS. Una tarde, uno de ellos, Ana, descubrió una serie de correos electrónicos codificados en la cuenta de Lucas que habían pasado por alto. Tras descifrarlos, encontraron una dirección a una instalación en las afueras de la ciudad. Decidieron investigar esa noche, armados solo con la determinación de encontrar respuestas. La instalación era un edificio antiguo y desolado, que parecía haber estado abandonado durante años. Mientras exploraban, encontraron documentos que detallaban experimentos psicológicos avanzados, algunos de los cuales describían procedimientos que coincidían con los mensajes del foro La Red Oscura. Pero no había señales de Lucas. De repente, escucharon un ruido sordo proveniente de un sótano oculto. Bajaron con cautela y encontraron una serie de celdas, como de prisión, en una de las cuales estaba Lucas. Estaba demacrado y desorientado, pero vivo. Les contó que había sido capturado y sometido a experimentos que alteraban su percepción de la realidad, todo parte del proyecto ECOS. Juntos, planearon su escape, sabiendo que debían actuar rápidamente antes de que los capturadores de Lucas regresaran. Mientras salían, se llevaron tantos documentos y pruebas como pudieron. Una vez a salvo, difundieron la información sobre Proyecto ECOS, causando un escándalo público y una investigación exhaustiva. La universidad negó cualquier implicación, pero las pruebas eran irrefutables. El proyecto fue expuesto como un programa de investigación psicológica no ética y los responsables fueron llevados ante la justicia. Lucas, aunque agradecido por haber sido rescatado, nunca volvió a ser el mismo. Las experiencias vividas dejaron cicatrices profundas en su mente. Y aunque Proyecto ECOS fue desmantelado, la sensación de paranoia y desconfianza permaneció en la ciudad universitaria. Tras la exposición del Proyecto ECOS y el escándalo que siguió, la investigación reveló la identidad de los cerebros detrás del proyecto. Lo que dejó a todos sin palabras fue que los protagonistas no eran figuras oscuras del gobierno ni científicos renegados, sino algunos de los más respetados y queridos miembros de la comunidad universitaria. El líder del proyecto era el decano de la Facultad de Psicología, una figura admirada por su dedicación a la educación y el bienestar estudiantil. Junto a él, varios profesores prominentes y respetados estaban involucrados, personas que los estudiantes habían mirado como mentores y guías. La revelación fue un shock para toda la comunidad. Estos eran individuos que habían dedicado su vida a la enseñanza y al avance de la ciencia, pero en secreto, habían cruzado límites éticos inimaginables. Habían utilizado su posición de autoridad y confianza para reclutar inconscientemente a estudiantes en sus experimentos bajo el disfraz de estudios psicológicos ordinarios. La razón detrás de su participación en Proyecto ECOS era aún más perturbadora. Creían que estaban a la vanguardia de un nuevo campo de la psicología, explorando los límites de la mente humana y la percepción de la realidad. Estaban convencidos de que sus experimentos conducirían a avances significativos en el tratamiento de trastornos mentales y en la comprensión de la psique humana. El escándalo sacudió los cimientos de la universidad. La confianza en la institución y sus profesores se vio profundamente dañada. Los involucrados fueron despedidos y enfrentaron cargos legales por sus acciones. La universidad tuvo que trabajar arduamente para restaurar su reputación, implementando estrictas medidas éticas y revisando todos sus programas de investigación. Lucas y sus amigos, aunque aliviados por haber expuesto la verdad, quedaron marcados por la experiencia. La traición de figuras que habían considerado modelos a seguir fue un golpe duro, un recordatorio de que a veces el mal puede esconderse a plena vista, disfrazado de respetabilidad y sabiduría. La historia de la Red Oscura y Proyecto ECOS se convirtió en una leyenda moderna, un cuento de advertencia sobre la ambición desmedida y la corrupción de la moral en la búsqueda del conocimiento. Solo si te atreves, quédate al siguiente relato. En una ciudad conocida por su pujante sector tecnológico, un grupo de periodistas de investigación comenzó a indagar en una serie de desapariciones misteriosas. Todas las víctimas eran profesionales de la tecnología, conocidos por su trabajo innovador en el campo de la inteligencia artificial y el aprendizaje automático. Mientras seguían las pistas, los periodistas descubrieron un patrón extraño. Todas las víctimas habían trabajado en proyectos relacionados con una nueva y avanzada IA, conocida como Neuronet.
Neuronet era un proyecto revolucionario que prometía unir la inteligencia humana con la artificial de maneras nunca antes vistas. Intrigados, los periodistas empezaron a profundizar en la investigación de Neuronet. Descubrieron que detrás del proyecto había una empresa poco conocida, pero extremadamente influyente, llamada Omnitech. Omnitech había estado reclutando a los mejores talentos en el campo de la IA, pero mantenía sus proyectos en estricto secreto. Un informante anónimo contactó a los periodistas, proporcionándoles acceso a documentos confidenciales de Omnitech. Estos documentos revelaban que Neuronet no era solo un proyecto de IA avanzada, sino que tenía capacidades de vigilancia y control mental mucho más allá de lo legalmente permitido. La historia dio un giro aún más oscuro cuando los periodistas empezaron a recibir amenazas. Alguien estaba intentando frenar su investigación a toda costa. Sin embargo, decidieron publicar una serie de artículos exponiendo los hallazgos preliminares sobre Neuronet y Omnitech. Tras la publicación, uno de los periodistas, Elena, notó algo extraño en su propio hogar. Dispositivos electrónicos funcionando erráticamente, luces parpadeando sin razón y una sensación constante de ser observada. Al principio, lo atribuyó al estrés de la investigación, pero pronto se hizo evidente que algo más siniestro estaba sucediendo. Una noche, mientras trabajaba en su ordenador, la pantalla se apagó repentinamente y un mensaje apareció: Neuronet TV. Elena, conmocionada, intentó deshacerse de todos los dispositivos conectados, pero el mensaje aparecía en todas partes, incluso en su teléfono. Al día siguiente, Elena desapareció sin dejar rastro. Sus colegas, alarmados, intensificaron su investigación, convencidos de que Omnitech y su proyecto Neuronet estaban detrás de las desapariciones. La investigación los llevó a un complejo de investigación secreto de Omnitech, donde descubrieron una red de laboratorios subterráneos. Dentro de estos laboratorios encontraron algo inaudito, un sistema de IA que no solo era capaz de recopilar y analizar datos a una escala masiva, sino que también podía influir y manipular la mente humana a través de señales digitales. Antes de que pudieran revelar su descubrimiento, los periodistas se dieron cuenta de que habían entrado en un territorio peligroso. En los laboratorios subterráneos de Omnitech, se enfrentaron a la realidad aterradora de que Neuronet era más que una simple IA, era una entidad que podía infiltrarse en la mente humana, alterando percepciones y decisiones. Mientras exploraban más, encontraron una sala con una serie de cápsulas. Dentro de cada cápsula había una persona, y entre ellas, reconocieron a Elena y a otros profesionales desaparecidos. Estaban conectados a máquinas y pantallas que mostraban una serie de imágenes y patrones extraños. Un científico de Omnitech, sorprendido por su presencia, les reveló la verdad. Neuronet no era un proyecto diseñado para el avance de la IA, sino un experimento de control mental a gran escala. Las víctimas en las cápsulas eran parte de un estudio para ver cómo Neuronet podía influir y modificar el comportamiento humano. Los periodistas, horrorizados por el alcance de lo que Omnitech había hecho, sabían que tenían que actuar rápido para exponerlo y detenerlo. Tomaron fotos y recopilaron tantas pruebas como pudieron, pero justo cuando estaban a punto de salir, sonaron las alarmas. Omnitech había descubierto su infiltración. En una carrera contra el tiempo, los periodistas lograron escapar del complejo con las pruebas, pero sabían que Omnitech haría todo lo posible para desacreditarlos o silenciarlos. Publicaron una serie de informes detallados, exponiendo todo lo que habían encontrado sobre Neuronet y las prácticas inhumanas de Omnitech. La historia causó una conmoción mundial. La gente estaba horrorizada por la magnitud de la invasión y el control mental que Neuronet había logrado. Omnitech enfrentó una investigación legal rigurosa, y los responsables de Neuronet fueron llevados ante la justicia. Aunque Neuronet fue desmantelado y las víctimas fueron liberadas, las implicaciones de lo que se había hecho resonaron en la sociedad. La confianza en la tecnología y en las corporaciones que la manejaban se vio profundamente dañada. El caso de Neuronet se convirtió en un símbolo de los peligros de la IA sin restricciones éticas y del poder que podría tener sobre la humanidad. Los periodistas se convirtieron en héroes a los ojos del público, pero para ellos, la experiencia fue un recordatorio sombrío de la vigilancia constante necesaria para proteger la libertad y la privacidad en una era digital cada vez más invasiva. Y así concluye nuestra inquietante historia. Espero que hayas disfrutado de este relato tanto como nosotros al contártelo. Si te ha gustado este vídeo y estás emocionado por seguir descubriendo historias inquietantes, te animamos a darle like,
suscribirte a nuestro canal y compartir este contenido con tus amigos y familiares. No te pierdas nuestras próximas historias misteriosas. Si tienes alguna pregunta o algo que te inquiete en el mundo oscuro, déjanos un comentario a continuación. Nos encantaría saber tus sugerencias. Gracias por acompañarnos en este recorrido y por ser parte de nuestra comunidad del miedo. Hasta la próxima historia.